Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video recorrido de este canal de Base Cúbica Inmobiliaria. Mi nombre es Fabiola Que y estoy muy contenta de presentarles una nueva propiedad, en esta ocasión en la llamada Zona Country de Mérida. Esta zona se caracteriza por estar por desarrollos de lujo, digamos de alguna manera, y entre ellos se destaca precisamente el Yucatán Country Club y de ahí el nombre de esta zona. En esta ubicación vamos a estar a escasos 5 minutos de la Universidad de Anáhuac Mayab, vamos a estar también a la misma distancia del Colegio Madison y también vamos a tener cerca algunas otras universidades como lo son la UVM, la Universidad Marista de Mérida y también otros colegios que están en la zona norte de Mérida. Y bueno, nos encontramos en una privada que gusta mucho por la calidad de amenidades que tiene. Tenemos una casa club de verdad muy bonita con todo lo que necesitas, todo el tipo de amenidades que te puedas imaginar. Y también esta privada destaca mucho por la vegetación que vamos a poder encontrar y porque también cuenta con 6 parques temáticos que, por cierto, esta casa la vamos a tener justo al frente de uno de los parques. Así que aquí vas a poder disfrutar esta amenidad junto con tu familia. Y bueno, vamos a hablar ya ahora un poquito más de la casa. Esta casa cuenta con 4 habitaciones. Vamos a tener una construcción de 313 metros cuadrados y un terreno de 360 metros cuadrados. Tenemos 12 metros de frente por 30 metros de fondo. Y por aquí, pues lo primero que vamos a observar es que vamos a tener el área de garage techado. Aquí tenemos espacio para 2 vehículos bajo techo y otros 2 más pueden ir en esta parte de atrás. Y también vamos a notar diferentes detalles en la fachada. Por ejemplo, este tipo de viga que aquí vemos, que hace como que ese contraste con los otros materiales de la casa. Vamos a poder encontrar mucho esta piedra de la región, tanto aquí en el exterior como en el interior de la casa. Y también me gustaría mencionar que tenemos un doble acceso o un doble pasillo de servicio, de manera que ya sabes que eso ayuda mucho a tener esa privacidad entre casa y casa. Y también vamos a tener un acceso de este lado hacia lo que es el área de servicio. Pero bueno, vamos a conocer ahora un poco más del interior de la casa. Acceder al interior de la casa, me gustaría también mencionar que tenemos esta continuidad del techado, de manera que aquí pues bajas de tu auto y si está lloviendo o algo, pues para nada te vas a mojar por este techo. Y aquí tenemos este espacio, digamos como que a manera de un recibidor antes de ingresar a la casa, y vamos a encontrar nuevamente la piedra decorativa que vimos en la fachada principal. Aquí tenemos el acceso a la puerta principal, que por cierto es mediante una cerradura digital. La casa tiene un sistema de domótica que ahorita te voy a platicar un poquito más. Y vamos a entrar a la propiedad. Bienvenido a tu nuevo hogar. Como te había comentado, esta casa cuenta con un sistema de domótica, de manera que está preparada para que tú la conviertas en una casa inteligente. Es un sistema con el que tú pues ya vas a poder automatizar todo lo que es pues el encendido de aires acondicionados, el encendido de luces y pues algunas otras funciones más que puedes programar dependiendo del equipo que tú puedas adquirir para la domótica. Lo primero que vamos a notar es precisamente este espacio a doble altura que vamos a tener en el área de sala y comedor corridos. También me gustaría que se tomara muy en cuenta la vista panorámica que vamos a tener hacia la parte de atrás y también el tipo de material o el tipo de pisos que vamos a tener, que es un piso de mármol y lo vamos a tener en prácticamente toda la casa. Aquí en este espacio vamos a contar con unas dimensiones de aproximadamente 4,60 por casi 8 metros, de manera que tú aquí puedas acomodar
lo que es tu espacio de sala y comedor. También tienes aquí un tipo de nichos, si aquí quisieras, por ejemplo, cerrarlo para convertirlo en algún tipo de closet o a lo mejor algún librero o poner un cuadro por aquí. Realmente aquí este espacio ya tú lo adaptas de acuerdo a lo que a ti más te guste. Y algo interesante de esta casa es que el área de la cocina la vamos a tener totalmente cerrada. Si tú eres de las personas que disfruta mucho de tener la cocina muy privada, esta cocina te va a encantar. Vamos a conocerla. Pues vamos a conocer la cocina. Como te había comentado, es una cocina completamente cerrada. Aquí esta puerta pues es abatible, la puedes mantener abierta o cerrada como a ti más te guste. Y mira nada más el espacio que tenemos de la cocina. Vamos a notar que la cocina tiene materiales o cubiertas de cuarzo. Toda la cocina es de una línea alemana. Es una cocina de buena calidad, tiene también garantía. De hecho, por aquí tenemos la muestrita de la garantía. Si tú eres el afortunado que se queda con esta casa, pues ya te vamos a explicar cómo está todo ese detalle de la garantía. Pero me gustaría comentarte que es una cocina totalmente equipada y lista para funcionar. Puedes observar que tenemos por aquí la parrilla con 5 quemadores, tenemos la campana, tenemos el horno convencional, tenemos horno de microondas y algo que me gusta también muchísimo es que toda la cubierta de la pared o lo que le llamamos el backsplash está totalmente, ahora sí que cubierto, ¿no? O sea, toda esta parte está totalmente cubierta para que pues se pueda mantener la cocina de una manera limpia y sea mucho más fácil pues realizar esta función de la limpieza, ¿no? Aquí vamos a observar que tenemos gavetas tanto en la parte de acá arriba como en la parte de aquí abajo, y también en la parte de la isla vamos a tener algunas gavetas y algunas cajoneras. Otro espacio interesante de esta cocina es esta parte que tenemos aquí, que te puede servir como otra área de trabajo para que no estés 100% ocupado lo que es la isla. Y por aquí, por este espacio, tenemos el área para el refrigerador. También me gustaría mencionarte esto muy importante que tenemos en la parte de la cocina, que es la buena iluminación. Aquí tenemos una ventana corrediza que da hacia el frente de la casa. Aquí vas a tener vista prácticamente hacia el parquecito y bueno, pues aún teniendo la puerta cerrada, pues vamos a poder observar que tenemos muy buena entrada de luz natural. Vamos a acceder hacia lo que es el área de servicio. Primeramente vamos a tener el cuarto o la recámara de servicio. Me gusta mucho mencionar cuando realmente son cuartos de servicio que están separados del área de lavado, porque aquí tienes un espacio bastante bueno y adecuado y privado para aquella persona que te ayuda en la casa. Aquí tienes espacio perfectamente para, diría yo, hasta una cama matrimonial. Tienes también los hamaqueros, si a la persona que está aquí pues le gusta dormir en las riquísimas hamacas, y también tienes un baño privado para aquella persona que te ayude. Y continuando por aquí nos vamos a meter hacia lo que es el área de lavado en sí, no sin antes mencionarte la puerta de acceso que tenemos desde el área de la cochera, y por aquí es donde vamos a contar con todas las conexiones para tu lavadora, para secadora. Inclusive aquí ya tienes la instalación de la salida de gas para la secadora, y también tenemos la parte del patio diría yo que es un patio como de máquinas. Aquí vamos a poder encontrar lo que es el presurizador, el calentador, y por aquí el pasillo de servicio para todo el mantenimiento de tu jardín y alberca. Antes de conocer la primera de las habitaciones, me gustaría mencionarte este importante espacio que tenemos, que es una bodega. La verdad es una bodega de buen tamaño. Aquí cabe perfectamente todo lo de la Navidad, todos los artículos que necesites guardar durante el año. Y otro detalle es que tenemos un acceso exterior, de manera que también aquí puedes meter si quieres herramientas o algo por el estilo, pero muy buen punto para esta bodega. Ahora
sí vamos a conocer la parte privada de la casa. Primeramente vamos a tener un baño completo de visitas. Súper importante que sea un baño completo y que también tenga la puerta de acceso desde el exterior para que te funcione también para la alberca. Y ahora vamos a conocer la primera de las habitaciones. Esta habitación realmente es muy fresca porque todo este recubrimiento que tenemos en esta piedra de la región nos ayuda muchísimo precisamente a mantener esa frescura. Esta habitación tiene su propio baño completo también. Aquí te voy a detallar un poquito más del baño porque es importante que mencionemos, por ejemplo, el recubrimiento del área húmeda, que es totalmente de mármol y es de piso a techo. Toda el área húmeda está cubierta y también vamos a observar que tenemos este tipo de granito negro en el área de la meseta. También ya vamos a tener incluidos los que son los espejos y el mueble bajo lavabos para que aquí tú coloques tus artículos que te van a servir para esta área. Y aquí vamos a tener el espacio de la habitación en sí. Como te mencioné, es una habitación bastante bonita. A mí me gusta mucho por este tipo de piedra que vamos a tener. Y también te voy a mencionar que son unas dimensiones aproximadas de 370 por 380 metros. Esta habitación tiene una vista bastante bonita hacia lo que es el área de la alberca. Y también vamos a observar que esto también nos va a ayudar muchísimo para el tema de la iluminación y la ventilación cruzada, puesto que de ese lado también vamos a tener una ventana. Y pues aquí vamos a tener el área de closet de esta habitación. Es un closet de pared, un closet sencillo pero completo con lo que se necesita. Aquí para colgar, para poner vestidos, bolsas, zapatos, tienes cajoneras, tienes aquí lo que es la zapatera y tienes también esta parte para tus maletas o algo que quieras guardar. Y ya pues si tú decidieras, pues le puedes poner puertas a este closet para que se mantenga cerrado. Conocer la planta alta de la casa. Vamos a observar que inclusive aquí en las escaleras vamos a tener todo el recubrimiento con el mismo tipo de piso mármol Veracruz desde aquí hasta la parte de arriba. Vamos a conocer un poco más. Algo súper importante en el área de las escaleras es el tipo de entrada de luz natural que vamos a tener de este espacio. Puedes ver que la escalera se mantiene iluminada y también para la noche pues vamos a tener iluminación indirecta en la parte de abajo. Aquí en planta alta vamos a contar con este espacio distribuidor que ahora sí que tú vas a poder adaptar de acuerdo a tus necesidades. Aquí, por ejemplo, en este espacio vamos a notar que tenemos conexiones. Si tú quisieras, por ejemplo, adaptarlo para una sala de TV, aquí puedes poner tu televisor. Si quieres, por ejemplo, hacer una pequeña área de estudio, pues y demás. Realmente esta área se presta para bastantes cosas, tú la adaptas de acuerdo a lo que necesites y es un área amplia. Aquí, por ejemplo, también vamos a tener este espacio que puedes adaptar si tú quieres como un closet de blancos, a lo mejor poner un librero, de acuerdo a lo que tú necesites y las actividades que hagas en tu casa. Vamos a conocer la primera de las habitaciones de planta alta, no sin antes mencionarte, muy importante, que todas las puertas de la casa las vamos a tener de piso a techo, tanto en esta planta alta como en la planta baja, y las alturas que vamos a tener son de 2,80 metros, igualmente en ambas plantas. Vamos a conocer esta primera de las habitaciones. Es una habitación secundaria de unas medidas aproximadas de 4 metros por 3,80 metros. Es una habitación similar a la de planta baja, donde también vamos a tener
un closet con el mismo diseño que ya conocimos en planta baja. Tenemos también ventilación cruzada gracias a estas dos ventanas, y otro detalle súper importante es que vamos a contar en todas las áreas ya con las preparaciones para los aires acondicionados. Y por supuesto, esta habitación cuenta con su propio baño privado con los acabados que ya vimos en el baño de planta baja. La siguiente de las habitaciones es una habitación diferente a lo que normalmente encontramos en las casas, ya que nos vamos a encontrar con una habitación de esta que podríamos llamar doble, porque aquí tenemos un espacio prácticamente de 6,30, 6,50 metros por 4 metros, y esta habitación está pensada para los niños de la casa. Aquí para poner, por ejemplo, 2 camas individuales para los chiquillos de la casa. Tienes también ahí tu conexión para tu televisor, y pues realmente tienes un espacio bastante amplio, suficiente para 2 personas. Si tú tienes familia o hijos que comparten cuarto, pues esta habitación es precisamente para ellos. Y por supuesto, esta habitación va a contar con un espacio ya de closet vestidor para que pueda, digamos, tener espacio para colocar todo lo que es la ropa de los niños. Aquí tenemos el área de closet vestidor, y vamos a observar que tenemos prácticamente espacios en ambos lados, las cajoneras, las zapateras, y también el baño privado con los mismos acabados en mármol que ya conocimos. A finalizar con la recámara principal, una recámara con unas dimensiones aproximadas de 4 metros por 5,50 metros, que tiene esta parte de la ventana donde tenemos entrada de luz, entrada de aire, tenemos otra ventana ahí para el tema de la ventilación cruzada, y tienes pues realmente un espacio bastante bueno. Aquí vamos a notar que tenemos un detalle en esta pared con pasta tipo chucum. Y en esta habitación vamos a tener un espacio de closet vestidor pues mucho más amplio que el de las demás habitaciones. De entrada tenemos esta puerta corrediza que nos lo va a mantener de manera privada. Aquí vamos a poder observar que tenemos el área de lavado, un doble lavado, aquí cada quien con su espacio. Tenemos un espejo suficientemente grande para 2 personas, y también el área de lo que es la regadera y el WC, pues la vamos a tener totalmente separada de este espacio, con su respectivo fijo y puerta de vidrio templado. Y ven por aquí para que conozcamos el área del closet vestidor, un espacio amplio, un espacio bueno para poder colocar todo lo que necesites. Otro detalle súper importante es el tema de la entrada de luz natural, que nos ayuda tanto para la iluminación del espacio como para el tema de la humedad, que ya sabemos que aquí en Yucatán pues sí es un asunto importante a considerar. Y también por este espacio, por este lado, perdón, vamos a tener una pequeña ventanita que también nos va a ayudar para ese tema de la ventilación. Y me gustaría mencionarte también que toda la carpintería de los closets que ya vimos está hecha en madera de cedro. Por aquí vamos a tener la continuidad o el acceso hacia la parte de la terraza. Me gustaría mencionarte antes el tipo de cancelería que vamos a tener. En toda la casa vamos a tener una cancelería de línea europea en una serie 80. Y también importantísimo mencionarte justamente esa continuidad de materiales que vamos a ver a lo largo de la propiedad. Puedes observar que aquí inclusive en esta parte exterior vamos a mantener el mismo tipo de piso que en toda la casa. El área de la terraza realmente es de muy buen tamaño. Aquí fácilmente puedes colocar prácticamente otro comedor, a lo mejor algunas pequeñas sillas ahí como para una salita de exterior, y vamos a tener el acceso pues hacia lo que es el área de la alberca. Vamos a encontrarnos con una alberca de aproximadamente 4 por 3 metros en un acabado veneciano en una tonalidad negra. Normalmente siempre vemos
el veneciano en un tono azul, pero bueno, aquí a esta casa le dieron otro estilo y quisieron ponerle ese color de veneciano. Vamos a observar que también por toda esta parte tenemos la misma continuidad del piso en un tipo de mármol. Aquí en esta parte pues es más avejentado como para hacerlo de cierta manera antiderrapante. Y también me gustaría mencionarte que la alberca cuenta con sistema de filtrado. También en el área donde vamos a tener jardín ya está instalado lo que es el sistema de riego automático y vamos a tener pues la iluminación indirecta en esta parte para toda el área de la piedra, que de verdad se ve muy bonito de noche, y los arbotantes en esta parte para el área exterior de los muros. Y bueno amigos, ha sido todo por el video recorrido del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado de principio a fin de este video y esperamos que les haya gustado mucho esta propiedad. También les comento que esta casa está disponible para entrega inmediata y si es que esta propiedad no cumple con sus necesidades, pues que sepan que en esta misma privada también tenemos otras opciones con 3 y 4 recámaras para ustedes. Los invito una vez más a suscribirse a este canal de Base Cúbica, a compartir este video, dejarnos un like si es que este video fue de su agrado, y también a dejarnos en los comentarios el tipo de propiedades que quieran conocer o algún comentario en especial de esta casa. Les recuerdo mi nombre, soy Fabiola Que y estaré muy gustosa de atenderlos. Les vamos a dejar por aquí nuestros teléfonos, el mío en lo personal con terminación 4948, me pueden llamar, enviar WhatsApp y con muchísimo gusto estaré contenta de atenderlos. Y bueno, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!